ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Saludos y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, que no nos hemos ido, que estamos, que seguimos. Ha costado un poquito, ¿por qué? Porque bueno, hemos tenido esto que llaman un apagón y nos ha tenido la información y la actualidad sin parar de trabajar. Y bueno, ya pasa un verano también, o sea, han pasado muchas cosas y la verdad es que en este 2025, desde ese 28 de abril, el mercado energético español, el eléctrico concretamente, pues ha dado prácticamente un vuelco. La situación no es tan buena como parecía y de todo esto vamos a estar hablando con nuestro invitado de este nuevo programa de ON, que no es otro que don Jorge González Cortés. Muy buenas, Jorge. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? Él es vicepresidente del grupo Gesternova y aunque es muy joven, como se le puede ver, ya tiene bastante en su espalda en este sector energético. Y con él creo que vamos a poder entablar una buena conversación sobre todo lo que está sucediendo o todo lo que ha sucedido y puede suceder en los próximos meses, sobre todo desde el día dichoso. ¿Cómo te cogió el día del apagón? Pues trabajando en la oficina y con sorpresa. Cuando de pronto se va la luz, pensamos que era algo que afectaba a la zona de la oficina, al edificio, pero enseguida hablamos con la gente de operación de mercado y nos confirmaron que era un cero. A partir de ahí, pues incertidumbre, volverá en algún rato, volverá en algunas horas, algunas llamadas a gente de red eléctrica, la gente no sabía qué hacer, irse a su casa, mandamos a todo el mundo a casa, dejamos un gabinete de crisis que se quedó hasta la tarde, luego tuvimos que volver a la oficina a levantar todos los sistemas ya de madrugada, al día siguiente por la mañana pronto también para que todo funcionase. Eso es lo que nos afectó. Bueno, lo mismo que a todas las empresas y a toda la gente, ¿no? Y luego, pues en el negocio, un revuelo importante. ¿Te sorprendió el apagón? Porque todo el mundo daba por supuesto que íbamos a seguir encendiendo la luz todos los días, ¿no? Y que no pasaría nada. Yo creo que es lo normal, ¿no? Pensar que estamos demasiado bien acostumbrados a que el sistema eléctrico sea infalible. Y entonces, pues a mí me sorprendió. Tanta gente que sabía que esto iba a pasar, pues oye, yo no tuve esa visión. No, ni yo creo que nadie. Quien diga que eso podía pasar, Pero ya sabes miente. que a toro pasado todos somos toreros. Todo el mundo, ya lo dije yo, ya dije yo que Sí, esto iba a pasar. eso es muy típico. Ahora, sobre todo con las redes sociales de por medio. Oye, con todo lo que ha pasado, ya han pasado 6 meses, que todavía seguimos sin conocer muy bien realmente todo lo sucedido. Bueno, pues han decidido no contarnos qué centrales fueron las que tuvieron problemas o qué centrales repusieron el suministro. Bueno, es como que hay Apagón informativo. hay un cierto apagón informativo sobre el propio cero, ¿no? Entonces, ¿qué te ha parecido la gestión, ¿no? Desde fuera, como ciudadano, más que como empresario? ¿Qué te ha parecido la gestión de todo este apagón? Porque en mi caso, por ejemplo, yo creo que ya no solamente que haya un apagón informativo, sino que creo que cada uno no ha cogido el rol que debería haber cogido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que el gobierno no debería haber asumido la gestión de esto, por ejemplo. Yo no sé si es tu caso. Pues cuando sucedió el apagón, yo volví a casa andando, caminando. Mi casa está a 5 kilómetros de la oficina, es un paseo de 1 hora. Podía haber ido en coche eléctrico también, pero no sabía cómo iba a estar el tráfico y pues también es agradable hacer ese recorrido, ¿no? Caminando. Y escuchaba las opiniones de la gente, todo tipo de teorías, hackers, conspiraciones, la guerra híbrida, Sánchez, esto con el PP no habría pasado, esto solo pasa porque la herencia del PP nos dejó no sé qué,
que si es culpa de las renovables, que si hay que hacer más nucleares. Yo escuché absolutamente de todo en ese tiempo. Y yo decía, oye, pues esto es algo que me di cuenta de que es algo de lo que todo el mundo opinaba, ¿no? Claro, genera ese revuelo mediático y ves que el gobierno empieza a lanzar balones fuera por algo sobre lo que nadie le ha acusado de haber sido culpable. Y en el momento en el que se busca una responsabilidad política por parte de unos partidos y de otros, esto se convierte en un pim pam pum que es completamente ajeno a la operación del sistema. O sea, yo no tengo ninguna duda, vamos, o sea, pondría la mano en el fuego, aunque a mí ni me va ni me viene, de que Red Eléctrica no recibe instrucciones políticas de ningún gobierno, porque además conozco bien a muchos de los directivos de Red Eléctrica de los últimos años y no tengo ninguna duda de su sinceridad cuando dicen que ellos jamás han recibido una instrucción política, ¿no? De si había más renovables porque quería Sánchez o porque, etcétera. Eso yo creo que es una cosa que es un debate que no merece mucho la pena recorrer, ¿no? ¿Qué te parece o qué te ha parecido que se pusiera un poco el dedo en señalar a la solar, a la tecnología renovable solar, de haber provocado el apagón? Me refiero a que, digamos que la concatenación de apagones, de que se desconectasen las plantas, era porque la solar generaba demasiada tensión en el sistema, etcétera. Bueno, se ha señalado en los distintos informes. ¿Te parece exagerado? ¿Qué es Bueno, lo a ver, que crees que...? el mix de generación del 28 de abril era el mismo que el de 6 meses atrás y es el mismo prácticamente que tenemos ahora. Entonces, no parece que una tecnología sea la causa del apagón, porque si así fuese, lo habríamos visto antes y lo seguiríamos viendo ahora, ¿no? Es verdad que alguien puede decir, bueno, es que la operación reforzada del sistema, que es una cosa, bueno, inventada, pues está evitando que vuelva a pasar, pero tampoco había pasado antes. Entonces, claro, a las plantas fotovoltaicas, todo lo que le exigimos de pronto de ser capaz de generar inercia o proporcionar estabilidad a la red es un requerimiento técnico que no había existido hasta el momento. Entonces no podemos culpar a la fotovoltaica, en particular a la que se ha señalado, porque no cumpliese unos requisitos que no le eran exigibles. Y además, al final, quien determina qué plantas entran en la operación, en el mercado, y cuáles no es el propio productor, es Red Eléctrica. Entonces, al final, no es que quiera culpar a Red Eléctrica, pero los generadores están a disposición del sistema. ¿Qué te parece todo este lío que ha habido entre Red Eléctrica y las compañías y las generadoras? ¿Crees, como yo, no sé si yo soy de los que pienso que eso no beneficia, ¿no?, al sector? ¿Qué te ha parecido toda esta guerra en la que se han Parece metido? que es como, me recordaba un poco a Fuenteovejuna, ¿no? O sea, han sido todos, ¿no? Y al final han sido todos, que es lo que parece que nos quieren transmitir, y así nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Yo creo que el sector eléctrico es un sector que no es en volumen de número de clientes, volumen de negocio, etcétera, es muy grande, pero luego es un sector en el que todos nos conocemos. Sin embargo, yo creo que no somos un sector muy cohesionado. O sea, entre la competencia que hay entre unas empresas y otras del sector y la distancia que hay el gobierno pone a veces por asuntos regulatorios, pues no damos una buena imagen si estamos arrojándonos la responsabilidad del apagón los unos a los otros, ¿no? Aún así hay que decir que dentro de las actividades del sector, la distribución, el transporte, la operación del sistema, la generación, la comercialización, hay una actividad que seguro que no es responsable y es la comercialización. Y sin embargo, la comercialización está soportando todas las consecuencias de la operación reforzada, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Ha llegado tarde y mal el procedimiento de operación 7.4? Pues ha llegado tarde,
ha llegado mal porque se ha acelerado su implementación y porque llevaba unos cuantos años en un cajón de la CNMC. Entonces, yo entiendo que la CNMC consideró que no era necesario publicarlo para no incrementar los costes del sistema, pero nos ha salido más caro el collar que el perro. Al final, el 7.4 era necesario porque además, atendiendo a la lógica, si no fuese necesario no lo habrían publicado ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te ha parecido también el papel que ha tenido el gobierno, el ministerio en todo esto, con su informe, con también señalar a todos, ¿no? De decir, bueno, la culpa la tenéis todos, pero bueno, como dices, nadie toma responsabilidad. No sé si a la espera de que la propia CNMC publique su informe o que ENSOE lo publique el definitivo en enero. Pero bueno, no creo que tarde o temprano se conozca un poco ya o se reconozca quién debe estar dentro de esa paréntesis de la responsabilidad del cero. Si bien es cierto que la operación del sistema es algo infinitamente complejo y la verdad es que por mucho tiempo que llevemos en el sector eléctrico, por mucha experiencia que hayamos alcanzado, esto es un océano. Entonces, a mí me parece que es tan complejo que emitir opiniones sobre quién es el culpable así a la ligera, pues No. es poco riguroso, ¿no? Por lo menos yo no me atrevo. Dicho eso, sí que en el momento en el que, para mí, el gobierno empieza a tomar cartas en el asunto, pues como decía antes, sí que da la sensación de que hay alguna responsabilidad que alguien quiere eludir, ¿no? Porque si el operador del sistema no ha obrado correctamente o si los generadores no han obrado correctamente, pues será una responsabilidad que se tendrá que dirimir y asumir las consecuencias. Como en cualquier cosa que pasa en la vida, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo es lo que te digo. Al final el consumidor, cuando lo ve desde fuera, dice, bueno, y yo, por ejemplo, que soy una gran empresa, que consumo mucha energía, que me habéis tenido a lo mejor una semana parado porque mi proceso productivo cuesta, por ejemplo, el caso de las refinerías, sí. les cuesta arrancar una semana. Claro, dices, oye, está una semana parado, ¿yo a quién tengo que recurrir? Al final, los primeros a los que recurren es a vosotros, ¿no? A las comercializadoras que os piden que es de lo mío. Claro, mira, aquí me bajo un momento de mi cargo y nos sentamos en el bar a tomar algo y tal. Y te diría, a mí me da que pensar cuando hay que construir un relato respecto a una cosa que ha ocurrido y hay que transmitirlo a la opinión pública, ¿no? Porque al final las causas del apagón son causas técnicas, no son causas políticas, ni sociales, ni económicas, etcétera. Ahora me vuelvo a poner en ese rol de vicepresidente de Gesternova y pues es verdad, las comercializadoras somos las que tenemos que asumir el coste, como te decía también antes, de la operación reforzada del sistema sin la duda de que nosotros no hemos tenido nada que ver con esas circunstancias. Porque además somos el único contacto que el consumidor eléctrico o el ciudadano tiene con el sector eléctrico, porque no tiene relación con la distribuidora, no tiene relación con la generación, no tiene relación con el operador del sistema, ni con la CNMC, ni con OMIE. Todo el contacto que tiene es a través nuestro. Entonces, somos el desahogo, el parapeto muchas veces de las frustraciones de los clientes, del consumidor, y evidentemente con esto hemos sido el Paganini, ¿no? ¿Habéis tenido muchas quejas o no? Bueno, nosotros no hemos repercutido si hablamos del suministro, no hemos repercutido en los contratos que estaban vigentes el incremento de los costes de operación del sistema. Sí que evidentemente lo tenemos que reflejar en los contratos que se están firmando ahora, y es un poco ingenuo cuando se da la instrucción de que las comercializadoras no podemos repercutir ese coste a los consumidores, a los clientes, porque que venga alguien y me explique
de todos los costes que tiene una compañía, ¿cuál de ellos no lo soportan sus clientes? O sea, es un poco ingenuo trasladarle a la opinión pública la tranquilidad de que no van a pagar el coste de operación reforzada porque lo van a pagar de una manera o de otra, unos u otros consumidores, pero va a ser así. Y respecto a la parte de generación, también se han incrementado los costes de operación y sobre todo se ha hecho muy complejo operar en el mercado en estas circunstancias. Quería comentarte, una de las medidas que tomó Red Eléctrica fue la de aumentar los tiempos de las rampas de subida y bajada de las tecnologías solar y eólica. Vosotros, como representantes también de plantas de generación, ¿cómo lo veis? ¿Cómo habéis visto esta medida? ¿Creéis que era necesaria o es algo que puede ayudar a mantener el suministro eléctrico? Bueno, entendemos perfectamente que la misión de Red Eléctrica es garantizar el suministro y la estabilidad de la red, ¿no? La estabilidad del sistema. Que esto es una circunstancia sobrevenida a la que Red Eléctrica se ha tenido que adaptar y nos ha pedido que nos adaptemos, pues es una realidad también. Que esto le hace la vida más compleja a los generadores y nos la hace a los agentes de mercado, también. La cuestión es que sí que si me permites que me baje otra vez de mis zapatos y me siente otra vez en el bar, dices, oiga, pero vamos a ver, si las cosas iban bien antes, ¿por qué ahora estamos actuando de forma diferente? Intrínsecamente es una forma de reconocer que hasta el momento de las cosas se habían hecho mal y tampoco creo que sea así. Luego lo que la opinión pública puede percibir es parecido a lo que percibimos los agentes de mercado, que hay unas medidas que se están poniendo ahora en funcionamiento que dan la sensación de que Red Eléctrica no está... es como si Red Eléctrica estuviese improvisando y eso es rotundamente imposible. O sea, Red Eléctrica no improvisa. Red Eléctrica tiene simulaciones. Se está poniendo la venda antes de la herida. Da la sensación de que se están poniendo la venda antes de la herida, pero de verdad creo que no, o sea, creo que no podemos transmitir la idea de que el operador del sistema improvisa. Es todo lo contrario. O sea, es una máquina perfectamente engrasada. Y luego la CNMC también les paró un poco los pies, ¿no? Porque también les había pedido de manera urgente un cambio radical en el 7.4, pero le dijo que por ahí no, que eso no lo veían. ¿Qué os han parecido también esas medidas que solicitó Red Eléctrica, de esos cambios en los procedimientos de operación, que algunos han sido aprobados de manera temporal durante estos próximos meses, pero que en este caso no... O sea, la sensación que uno tiene es que Red Eléctrica ha querido cubrirse por todos lados, ¿no? Como si estuviese en modo defensivo. A ver, es que Red Eléctrica siempre debe operar con cinturón y tirantes, ¿no? Y esa frase no es mía, es de alguien de Red Eléctrica. Y es así. Entonces, hay que entender que el operador del sistema busca una operación del sistema con un óptimo técnico económico. Y eso a veces parece que va en contra del interés de los consumidores. Pero recordemos que al final muchas cosas que pretenden ahorrar dinero al consumidor al final le terminan costando dinero al consumidor. Entonces, volvemos a la parte política, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es bueno para el consumidor? ¿Pagar poco dinero en la factura hoy para tener que encarecérsela el día de mañana? Pues vamos a ser pragmáticos y vamos a hacer... estamos en una transición energética en la que vamos viendo cómo evoluciona el sistema eléctrico, que es muy dinámico, está siendo muy dinámico en los últimos años. Pues habrá costes que deben incrementarse, pues tendremos que asumirlos, ¿no? Los nuevos contratos, ¿cuánto se han encarecido, digamos, el contrato con los nuevos clientes o los nuevos contratos renovados por este modo reforzado de operación que está teniendo Red Eléctrica y que de momento
no sabemos hasta cuándo, ¿no? va a estar, ¿no? en esta situación. Vamos a ver, no sé decirte exactamente cuánto repercutimos por cliente, porque no es sencillo. Pero sí que es verdad que hay una parte de incertidumbre en eso de, bueno, el modo de operación reforzado, que no estaba contemplado en ningún PO que yo sepa. No No existía hasta el momento, ¿no? Era como... Sigue sin existir, Claro, ¿eh? sigue sin existir. Y sobre todo, no sabemos hasta cuándo va a durar, como dices. Entonces, el problema para nosotros como comercializador es no sabemos hasta cuándo tenemos que repercutir este coste a los clientes. Cuando haces un contrato hoy a un cliente a un año vista, tienes que incorporar un coste que realmente no sabes cuánto tiempo va a durar y ni siquiera sabes si el coste que tú estás aplicándole, que tú estás calculando, va a ser correspondiente con la realidad o no. Sí, a lo mejor le tienes que meter una cláusula, ¿no? En el caso de que en el periodo del contrato no se deje de llevar a cabo esta Pero medida, lo kafkiano, Ramón, es lo que... podremos recompensar en el siguiente Claro, pero contrato. Algo de eso, no sé, no tengo ni idea. ¿A qué nos agarramos? Porque dices, bueno, no es que haya habido un cambio regulatorio. Sin embargo, la CNMC deja bien clara la instrucción de que no podemos repercutir ese coste, ya hemos hablado de eso. Entonces dices, bueno, nosotros los comercializadores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Arruinarnos para que el consumidor no sienta los efectos de la operación reforzada? Pero si nosotros no tenemos la culpa de que Red Eléctrica esté operando así. Para que la gente lo entienda y cuál es el papel de una comercializadora en todo esto y cómo le afecta, ¿no? el modo de operación reforzada de Red Eléctrica. Las comercializadoras lo que hacen es ir al mercado mayorista a comprar electricidad a un precio y más o menos pues hacen una estrategia de una compra a X precio, ¿no? Uh-huh. Claro, si luego a posteriori en esos contratos que tú vendes a un poquito más de margen se te van o se te disparan por cuestiones externas a ti, como es este caso, el modo de operación reforzada, pues las comercializadoras están entrando algunas en pérdidas, por lo menos en este periodo de meses por este asunto. Entonces, o tienes colchón económico detrás o alguien que te financie, o es difícil Claro. poder... O estás verticalmente integrado y entonces con la generación puedes compensar el efecto del incremento del coste en la comercialización, ¿no? Lo has explicado muy bien. Nosotros, si queremos ofrecer un contrato a precio fijo a un cliente, tenemos que ir a comprar esa energía a plazo, hacer una cobertura de ese precio y como nosotros garantizamos ese precio, conservar ese precio al cliente durante el periodo de tiempo, pues lo que hacemos es operar en el mercado para que el coste de la energía para nosotros sea inferior al precio que hemos ofrecido al cliente. Pero eso es un riesgo que tenemos que asumir. Por tanto, el cliente asume una prima de riesgo, nosotros asumimos también el no equivocarnos, pero si a mitad de partido nos ponen una regla diferente, nosotros, que además no sabemos ni en qué consiste exactamente, ni cuánto tiempo va a estar vigente, pues nos complica la situación. Pero es como si aún en un partido de fútbol, utilizando ese símil, se lesionase a un jugador y el árbitro no le permitiese hacer el cambio al equipo, ¿no? Y dice, oiga, me está usted dejando en desventaja respecto a mis competidores, a los que están verticalmente integrados, por ejemplo. Sí, bueno, eso es, como se suele decir, ¿no? El pequeño juega con ciertas desventajas, ¿no? Uh-huh. Y en estas cosas es cuando se nota. Vamos a hablar también de otros asuntos, lo vamos a hacer a la vuelta de este pequeño anuncio. Hasta ahora. Imagina un futuro donde la energía sea más limpia, eficiente y respetuosa con el planeta. Un futuro en el que ciudades e industrias se transforman a través de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde ENGIE España, estamos impulsando este cambio, desarrollando energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2, acompañando a nuestros clientes en su ruta hacia la descarbonización. Juntos, estamos acelerando la transición energética para un futuro mejor. ENGIE. Pues estamos aquí de vuelta con Jorge González Cortés, vicepresidente del Grupo Gesternova, charlando de lo que sucede en este
sector eléctrico, que no es poco, ¿verdad, Jorge? No es poco. Aquí nunca nos aburrimos y desde abril menos todavía. Oye, vamos a hablar también un poco de la situación que estaba ya un poco previa a lo que fue el apagón en sí, pero la situación del mercado ha cambiado mucho, ¿no? Estamos viendo que sobre todo en esas épocas de abril, de la primavera, los curtailments fotovoltaicos, bueno, incluso te diría que ya se han establecido a todos los meses, ¿no? Pero bueno, en esa época es cuando más se dan el curtailment de las renovables, sobre todo el económico, pero vemos que el técnico cada vez va a más. ¿Qué os parece todo esto que está sucediendo en cuanto a los vertidos? Pues si hablamos en cifras, muchos nudos o unos cuantos nudos de red eléctrica han tenido un 40%, que es una cantidad enorme, ¿no? En cuanto a los curtailments económicos, se pueden resolver a través de coberturas o PPAs, etcétera. Es una cuestión económica que se resuelve con dinero, ¿no? Con más o menos dinero. El problema son los técnicos. Entonces los técnicos se resuelven a priori, así como solución rápida, rápida hablando, porque luego implementarla es más complejo, baterías, ¿no? ¿Qué pasa? Las baterías tienen que solucionar el curtailment y de momento vamos a ver si lo solucionamos así, porque yo ya estoy escuchando que las baterías son para arbitrar, para especular con la energía del mercado, pero si las baterías lo que tienen es que solucionar un problema que es más importante, que es el del famoso curtailment, palabra que además yo digo muchas veces que podíamos haber puesto otra porque es dificilísimo pronunciar curtailment, ¿no? Entonces, pues tenemos que, o sea, lo vivimos, los productores están muy preocupados, productores que antes iban a merchant, ahora pues buscan coberturas a 1 año, 2 años, por lo menos para dar visibilidad a los ingresos de la planta para que su financiador esté tranquilo. Y cuando antes alguien despreciaba una cobertura de, no sé, digo así un poco random, 25 euros, pues ahora una cobertura de 25 euros es un gran salvavidas, ¿no? Y también estamos viendo que cada vez hay más precios cero, incluso precios negativos. Eso también afecta, ¿no?, a la hora de poder, digamos, hacer tu estrategia a la hora de vender la energía, ¿no? Al final, si dices, oye, si no estoy cobrando todo esto, pues prefiero apagarme, ¿no? Claro, a ver, yo creo que vivimos en un momento en el que históricamente venimos de los sistemas de feed-in tariff, de los incentivos, del Recore. Ahora hablaremos Del Recore. Pero estábamos acostumbrados en el sector a que la operación y las liquidaciones eran una cosa muy sencilla. Entonces, estamos en un momento de mercado, lo más parecido a mercado puro, en el que hay muchos oferentes que tienen que competir entre sí. Entonces, tanta competencia ha generado una situación de precios en la que nos encontramos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los precios de la energía llegan a cero porque la demanda no es suficiente para estimular el precio. ¿Por qué la demanda no se está orientando hacia las horas solares? Pues quizá una de las barreras sean los peajes, ¿no? Porque la estructura de peajes no facilita, a pesar del precio de la energía, que los grandes consumos se sitúen en las horas solares. Es decir, en la evolución del ser humano, la gente se levantaba por la mañana, trabajaba durante el día y cuando se iba el sol se acostaban, ¿no? Ahora tenemos electricidad desde hace 100 años o 100 y pico años, pero y muchos procesos industriales se daban por la noche. Con la fotovoltaica que tenemos en España, lo lógico es que orientemos todo ese consumo a las horas diurnas, que además es más natural. Dicho eso, pues es verdad que hay proyectos que tienen verdaderas dificultades para salir adelante, y no los que están por construirse, sino los que ya están construidos, que tienen una serie de costes hundidos a los que no pueden hacer frente porque hay una incertidumbre absoluta sobre el precio de la energía.
Y así es, muy, muy complicado. ¿Crees que va a haber ciertas, no sé si quiebras, pero sí refinanciaciones de plantas, de gente que diga hasta aquí hemos llegado, no podemos más? Si la gente lo está pasando Bueno, bien, sí, mal en o momentos, reguleras, no sé cómo vosotros que pues tenéis en cartera bastantes vemos proyectos activos. y a empresas que lo están pasando mal financieramente, pero quiero pensar que igual que cuando se produjo el gran recorte a las primas de las renovables, esos recortes, aquellos recortes que están provocando todos esos arbitrajes en los que España está perdiendo, eh, al final los bancos eh, han intentado siempre refinanciar los proyectos antes que tener que recibir las llaves y encargarse de la gestión, ¿no? Al final, yo recuerdo cuando hablamos de la época de 2010, los bancos españoles tenían una exposición a las renovables con el Project Finance de unos 22.000 millones de euros y había otros 22.000 millones de euros de bancos extranjeros también expuestos a la financiación de renovables, ¿no? Principalmente de la fotovoltaica. También de la eólica, pero principalmente de la fotovoltaica, porque además el coste de instalación de un megavatio fotovoltaico que en aquella época eran pues unos 7 millones de euros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? Pues en una situación muy parecida, en la que los ingresos de las plantas no eran suficientes para cubrir los costes de operación, etcétera, la amortización de la deuda, o sea, la devolución de la deuda, perdón, etcétera. Y los bancos fueron flexibles porque eran los primeros interesados en que esas empresas y esos proyectos continuasen, ¿no? Y todos, o sea, y casi todos han sobrevivido. No hubo muchos casos de concursos de acreedores, aunque los hubo. Hubo algunos cambios de cromos de algunos proyectos, pero al final es una parte más de la economía y eso es cotidiano en todas las actividades económicas, ¿no? No. O hibridas o te mueres. Es así de duro. Parece que sí. O sea, lo dramático no es que hibrides o te mueras. Lo dramático es que esto ya lo veíamos venir. Esto no es como el apagón, yo creo. O sea, tenía que llegar un momento en el que veíamos que la curva de precios se acercaba hacia cero. Entonces, sin hibridación, los proyectos son poco viables. Habrá que preguntarse, yo me lo pregunto al menos, ¿por qué no hemos facilitado regulatoriamente la hibridación desde hace muchos más años? Porque planificación hemos hecho. Bueno, o las baterías. Claro, las baterías, Porque de ¿no? las baterías todavía falta regulación. Claro. Ahí seguimos esperando el mercado de capacidad. Claro, es algo que se anuncia pero que nunca llega. Y el mercado de capacidad, aunque no sea suficiente en términos de precio, yo creo que sí que es una señal al mercado para que converjan coste y precio, ¿no? O sea, fíjate, recuerda cuando teníamos primas de las renovables, la TIR de los proyectos se mantuvo muy parecida a lo largo de la vida de la evolución regulatoria, porque como todo el mundo sabía lo que iba a ganar un promotor de un proyecto renovable, todos los costes se ajustaban a esa TIR. Cuando los incentivos bajaron, la TIR se mantuvo porque los que se ajustaron fueron los diferentes actores dentro de la cadena de valor. Pues aquí tendrá que pasar una cosa parecida. Los fabricantes de baterías tendrán que hacer un esfuerzo en la curva de aprendizaje para poder integrarse en el sistema y ser un negocio viable para los productores. Si no, la batería en el standalone, aquí en España, pues queda todavía para que lo veamos, ¿no? Se ha hablado últimamente de que el gobierno como que le ha echado un salvavidas al sector renovable, que no es así del todo, pero bueno, vamos a ver las dos medidas que se han tomado a cabo, ¿no? Las dos con el RECORE, con la retribución de las primas a las tecnologías renovables, cogeneración y residuos, y que, bueno, por esos precios cero negativos, pues ahora se les va a compensar de alguna manera. Parece que eso era una medida que es justa, ¿no? Yo creo que es muy razonable, porque es que es muy sencillo de explicar. La rentabilidad de esos proyectos está fijada como una rentabilidad razonable y entonces al estar fijada regulatoriamente tiene que cumplirse sí o sí.
igual que no se puede incrementar la rentabilidad de los proyectos, tampoco puede disminuirse. Por tanto, era una medida lógica porque sobrevenía de unas circunstancias de mercado que no se habían previsto cuando se hace la regulación. Esto no era tan fácil de ver, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, a mí me parece completamente acertado. No es, fíjate, con la expresión de se ha echado una mano a las renovables, vuelve a parecer que es una cuestión política, pero yo creo que es una cuestión más de lógica regulatoria, de operación de mercado y de mantener esa rentabilidad que se había asegurado a los inversores, ¿no? Nosotros hemos contado esta semana que en la CNMC el Ministerio ha propuesto las primas para el próximo periodo regulatorio, el de 2026 a 2031, en este primer periodo, digamos, de 3 años, del 2026 al 2028, unas primas que van a aumentar en 1.300 millones. El Gobierno lo que hace realmente es, calcular distintos parámetros que podrá estar más o menos acertado, ¿no? Pero bueno, su propuesta es esa y que encaja con las necesidades de los productores para que puedan recibir esa rentabilidad, ¿no? Al fin y al cabo es un ajuste. Aunque parezca que es una subida, eso luego tampoco se va a trasladar al consumidor, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no es a través del precio de la energía, lo va a ser a través de las primas. Y antes, con precios caros de la energía, las primas bajaron, pues ahora que baja el precio de la electricidad, pues aumentan las primas, ¿no? Es un encaje de bolillos. Al final pagamos lo mismo. Es un juego de suma cero, al final. O sea, tienes que encajar esa rentabilidad razonable en los costos del sistema y esas son las herramientas de las que dispone el Ministerio para cuadrar las cuentas, ¿no? No tiene, vuelvo a decir que no tiene ninguna connotación política. Lo digo en relación a que no, porque se fomentó que hubiese muchas renovables en el sistema y por eso hubo un apagón. Fíjate que el récord de aportación de renovables al sistema, que fue del 110% de renovables, porque dio para cubrir la demanda y exportar, para que lo entendamos por qué se daba el 110%, pasó una semana o 10 días antes, no digo que sin pena ni gloria, pero fue una circunstancia del sistema y no pasó nada, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo intento encajar todo en el contexto porque esta noticia de la que estamos hablando, sin el apagón, pues a lo mejor pasaría completamente inadvertida. Pero como ahora tenemos el empeño de pensar que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por renovables por una cuestión ideológica, no sé si es así o no, pero estas cosas que están ocurriendo son absolutamente razonables y apropiadas, ¿no? para mantener la regulación. Lo que no puede ser es que después nos pase que una mala regulación esté haciendo que estemos pagando laudos, compensaciones, etcétera, durante los próximos 10 años, con el efecto que tiene económico, pero también con el efecto sobre la reputación de España como país objetivo de inversiones que puede tener, ¿no? Ahora entraremos en ese capítulo que creo que es muy interesante, pero sí quería comentarte dos cosas antes sobre esto, ¿no? Vosotros os estáis preparando para una subida de la luz para 2026. Me refiero, yo publiqué, por ejemplo, que las distintas medidas que está preparando el gobierno, ya no solamente el modo de operación reforzada de red eléctrica, sino pues las medidas para reforzar la seguridad de suministro, como los compensadores síncronos, etcétera. Eso iba a tener, creo que, unos costes de 700 millones de euros. El mercado de capacidad creo que eran otros 800 millones. Bueno, al fin y al cabo ibas sumando unas cosas y otras y te salía ya un pellizquito, un porcentaje importante. ¿Contáis con esa subida a partir del próximo año o cómo lo veis, si a lo mejor se va a poder reducir por algún lado? Bueno, lo que no es natural es que tengamos precios de la energía cercanos a cero en las horas solares, ¿no? Y que luego haya una diferencia de precios tan grande con el resto de horas. Tenemos que ajustar los costes del sistema para hacer que funcione con el mix energético que tenemos.
pues desde luego. Pero cuando hablamos de incrementos de algunas partidas de costes, pensemos que 800 millones de euros es muchísimo dinero, pero son 800 millones de euros repartido entre todos los costes del sistema en un mercado de 29,7 millones de consumidores. Entonces, el impacto económico que eso puede tener realmente sobre el consumidor no es tan alto. Aún así hay que recordar, nosotros tenemos la energía más barata de Europa, pero tener la energía más barata de Europa no nos sirve para ser los más competitivos de Europa en energía, porque el 21% del impuesto del IVA, por ejemplo, en la electricidad es algo que no debería existir, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más responsable incrementar los costes del sistema para ajustarlos a la realidad de la operación del sistema que recaudar en otros impuestos, como el impuesto especial de electricidad, que en su día fue transitorio y se quedó para siempre, o el tipo de IVA que soportamos en la electricidad, que yo creo que no tiene parangón en ningún país europeo, ¿no? Y ya vimos, pese a lo que también dijo primero el gobierno y luego el cambio de opinión, que el IVA se podía reducir en la factura de la luz. Lo que sí que yo pensaba respecto a este tema es que no iban a ser capaces, ningún gobierno, ni este ni el que llegase después, de incrementar el tipo de IVA otra vez. Pero mira, sí que lo hicieron. El gasto va increciendo, entonces habrá que sacarlo de algún lado. Claro. ¿No? Eso deben pensar, en el gobierno, porque eso es una medida de Hacienda que no... Sí, pero fíjate, o sea, al final yo soy de esas personas que piensan que donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo. Entonces, la electricidad, que hoy es un bien absolutamente indispensable, pues yo creo que conviene que que sea accesible económicamente para la mayoría de los ciudadanos, que no sea un lujo. Fíjate que tenemos un sistema, como he dicho, de 29,7 millones de consumidores, y 10 millones de aquellos consumidores tienen derecho a percibir la tarifa regulada, ¿no? El PVPC de las comercializadoras de referencia. Si un tercio del sistema eléctrico es, entre comillas, vulnerable, pues hombre, parece que un IVA más reducido es una medida más lógica que dejar de incrementar los costes del sistema, que realmente son costes contantes y sonantes, ¿no? Vamos a hablar de la red. De la red. De la red eléctrica. De la red eléctrica. No del operador del sistema, sino de la red eléctrica. ¿Está atascada, como se dice, o no? Pues hombre, esto es como tener una multitud a un lado del río, otra multitud al otro lado del río y un puente así de estrecho, ¿no? Como estamos en un vídeo, la gente, si fuésemos la radio nadie me vería hacer esto, pero este es el canuto por el que quieren encontrarse unos y otros, ¿no? Me viene a la memoria esos encuentros que hacían en no sé qué pueblo, de solteros que buscaban a solteras, juntaban a todos los solteros por un lado y a las solteras por otro, y los juntaban para que se casasen, que es estupendo. Bueno, pues dices, oye, es que hay una gran cantidad de generación queriendo conectarse al sistema, hay una gran cantidad de demanda queriendo conectarse al sistema y la red está saturada. Y dices, bueno, lo dicen las eléctricas, ¿es un problema de contractual o de ocupación física real de la red? Podemos discutir si son galgos o podencos. Sí, puede que esté infrautilizada, ¿no? Puede ser como que esté, dicen. pero la realidad es que las distribuidoras, y a mí no me paga nadie por defender a las distribuidoras, pero si defendemos el sector eléctrico, hay que decirlo todo como es. O sea, la realidad es que las distribuidoras eléctricas están rechazando peticiones de acceso a la red de consumidores, afectando a temas como la vivienda, la industria, los centros de datos, etcétera. Y luego hay generadores que tienen el mismo problema. ¿Cuál es la diferencia?
que los generadores que han puesto en marcha un proyecto y tienen ya un parque fotovoltaico parado hace meses porque no pueden acceder a la red, y es verdad que también Red Eléctrica otorga esos accesos a la red con criterios de seguridad de suministro, estabilidad en la red, etcétera, esos no pueden marcharse a otro país. Pero los que sí que pueden marcharse a otro país son los que piden acceso, no se le concede y se van con la música a otra parte. Hay un cuello de botella también en la forma en la que se concede ese acceso a la red, y es que mucha de la reserva de capacidad que existe no sabemos si va a utilizarse algún día o no, pero ahí está ocupando hueco, ocupando espacio y limitando que Están ahí los nudos secuestrados, ¿no? Claro, están secuestrados los nudos, y pasa lo mismo con la parte del acceso a la red para el consumo. O sea, hay muchas solicitudes de proyectos que llevan 4 o 5 años que no se sabe si van a ubicar, si van ¿Y qué se puede hacer para que esa demanda no se vaya? Quiero decir, a lo mejor hay que trabajar también ahí los hitos, que se vayan cumpliendo una serie de hitos, de decir, oye, vamos a facilitarles un poco más las cosas. Sí, Ramón, ¿no? pero el problema de eso es que si hoy hacemos una fantástica regulación que cubra todas las vicisitudes, todos los supuestos, etcétera, no podemos hacerlo de forma retroactiva. Entonces, resolverá el problema a futuro, de aquí a los próximos 5 años, pero no resuelve el problema que arrastramos desde hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, podemos idear la mejor de las regulaciones, pero no solucionará el problema. Es un problema de voluntad de aquellos que están ocupando esa reserva de capacidad, que deberían no especular con ella. ¿Hay especuladores? Pues los habrá, como en todos los negocios. Pero sí que es un cuello de botella importante, es una situación kafkiana, ¿no? O sea, todos queriendo converger y la red como cuello de botella. Lo que sí es necesario, por lo que se ve en el mercado y las señales que está dando el mercado, es que es necesaria más demanda. Es que la demanda, las renovables en la que hemos hecho tanto esfuerzo y en la que nosotros hemos estado tan involucrados, no son un fin, son un medio, ¿no? Entonces, renovables es un medio para tener energía autóctona, para tener energía limpia, para tener energía barata, que es lo que hemos conseguido con el apoyo de las renovables de los últimos 30 años. Entonces, en esa parte hemos hecho muy bien los deberes, pero tenemos que atraer demanda. La demanda de 2023 fue equivalente a la de 2003. Entonces, los niveles de demanda del sistema son bajos y no están cumpliéndose las previsiones de incremento de la demanda. ¿Por qué? Pues hombre, parece ser que no hemos facilitado el acceso a la red a todos esos consumidores que se quieren instalar en España, o a todos esos consumidores que ya están instalados en España, que quieren electrificar sus procesos industriales de vapor, de fabricación de bienes de equipo, lo que sea, y que no pueden incrementar tampoco la potencia que tienen contratada, no pueden incrementar su acceso a la red, ¿no? Entonces, hay inquietud por parte de la generación, hay inquietud por parte de la demanda, y lo que limita a las distribuidoras es su capacidad de invertir en la red y ser rentables, evidentemente, porque al final, llámame loco, pero los accionistas de las compañías eléctricas querrán también ganar dinero con sus inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece la planificación del gobierno? ¿Cuadran las cosas? Porque no sé si a lo mejor el modelo retributivo de la CNMC para esas redes casa con lo que quiere o pide el gobierno para el futuro, ¿no? El tratar de electrificar la demanda requiere de muchas inversiones, ¿no? claro, yo entiendo que la posición de la red eléctrica, de la CNMC, sea marrategui, ¿no? O sea, sea un poco de intentar contener los costes del sistema y no dar la impresión. Hay una cosa de las empresas eléctricas que cuelga como un San Benito, y es que, y ojo, lo han dicho políticos en activo desde el gobierno, las eléctricas se forran, ¿no? Bueno, las eléctricas se forran, ¿qué quiere decir? ¿Que los accionistas ganan dinero?
¿No es bueno que los accionistas de las empresas ganen dinero? Será consecuencia de que las cosas se están haciendo bien y la actividad económica crece, la demanda crece, Y etcétera. los ingresos fiscales de Los los ingresos gobiernos aumentan. se pagan más impuestos. ¿Qué hay de malo en eso? Y dices, bueno, nuestra compañía es una compañía un poco diferente porque es una compañía prácticamente familiar, pero si hablamos de las grandes utilities, sociedades anónimas, dices, es que sus accionistas se están forrando. Pero si accionista de una de esas empresas puede ser una ama de casa, puede ser un pensionista, puede ser cualquier ciudadano que puede comprar acciones de una gran compañía eléctrica. Entonces dices, bueno, es malo. O sea, ¿qué concepto tenemos del negocio, de los negocios, de las empresas, de los empresarios? Cuando vemos mal que los empresarios que arriesgan su dinero y sus inversiones ganen dinero por hacerlo. ¿Qué queremos? Sí, pero bueno, yo creo que ese es el típico mensaje que es muy demagogo, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir contra el sector porque ellos ganan dinero a costa de los consumidores, es contar para ganar 4 votos. O sea, te quiero decir, siempre ha sido eso. Fíjate ahora, Podemos ha vuelto a querer ahora nacionalizar Repsol, ha intentado nacionalizar Iberdrola, Endesa, Naturgy, y ahora le toca a Repsol. La siguiente no sé, a lo mejor es Gesternova. Bueno, pues esto esperemos que no nos conozcan. Pues mira, efectivamente, o sea, hay cosas que no tienen vuelta atrás y hay cosas que no tienen ningún sentido. O sea, el sistema eléctrico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es un buen sistema eléctrico, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la retribución de las redes, 253 euros, no, me parece que es el 57, creo. o 57. Pues pensemos en desarrollos como Madrid Norte, un desarrollo urbanístico de tal magnitud, con miles de metros de cables soterrados, ¿salen las cuentas? O sea, queremos que desahogar el tapón de la vivienda, queremos dar acceso a la gente a viviendas, desarrollar nuevas zonas de viviendas. Es un ejemplo, ¿eh? Sí, pero igual te pasa con los centros de datos. Te pasa con los centros de datos. Con... Mira, hay una cosa para que entendamos, para quien nos vea y nos escuche entienda la oportunidad. La península ibérica, incluyendo Portugal, es un sitio magnífico para la instalación de centros de datos, que son fábricas que fabrican cosas que dan dinero, pero que no dan empleo masivo, pero sí que nos dan mucho dinero, ¿no? Entonces, hay menos distancia de Lisboa a Fortaleza en Brasil, que es donde van a parar todos los cables que van desde Miami, todos los cables de datos que van desde Miami a Brasil. Hay menos distancia de Fortaleza a Lisboa que de Miami a Fortaleza. Tenemos toda la ribera del Mediterráneo, tenemos el Atlántico, el continente africano, energía barata, una red estable a pesar de lo del 28 de abril, territorio, un país atractivo, incluyo también a Portugal, que es un país que me encanta y en el que también estamos presentes. Tenemos ciudades atractivas para vivir, buen clima, seguridad jurídica, seguridad física, ¿no? Ciudadana. Tenemos todos los miembros para hacer un gran cesto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Elegir quién nos gusta como consumidor o quién nos gusta como industria. Oiga, ¿dónde está la libre empresa? ¿Dónde está la libre economía? ¿Dónde está el crear riqueza en cosas que si no aprovechamos esta oportunidad hoy, se van a ir a otro país y van a ser otros los que se fortalezcan y nosotros seremos los que quedaremos en una posición de debilidad, con un montón de generación, con una demanda mucho más débil. Desde luego que la oportunidad está ahí y espero y deseo que la podamos coger y que no se nos escape por el bien de nuestro futuro, de nuestros hijos, de las generaciones futuras de este país que pueden tener al fin y estar orgullosos, ¿no? De decir somos una potencia mundial en algo, ¿no? Entonces hagámoslo y no nos pongamos piedras en el camino como es lo que solemos
hacer entre nosotros. Jorge González Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que las cosas vayan mejorando poco a poco. Yo creo que sí, que iremos a mejor después de este susto que nos hemos dado con el apagón. Tendremos un suministro más seguro y eso, al fin y al cabo, será una buena señal para todos. Esperemos que sí. Ramón, ha sido un placer. Se me ha hecho corto. Me ha gustado mucho estar aquí charlando contigo y repito cuando te apetezca. Pues nada, muchísimas gracias y nada, ya saben, estamos en ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, que no nos hemos ido, que ya estamos otra vez de vuelta y dentro de 15 días estaremos otra vez con vosotros. Hasta luego.